Nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, por favor. Hoy día vamos a estudiar los primeros 11 versículos de este capítulo, del capítulo número 1. Y esta es la primera de las cartas que se conocen como las cartas pastorales. ¿Qué significa eso? Significa que son cartas que se escriben a una persona específica que está pastoreando un lugar y una iglesia. Ahora, a lo mejor podemos decir, y tú puedes decir, pero pastor, yo no soy pastor, entonces esto no es para mí. Pero la verdad es que si tú piensas, hilas un poquito más fino y piensas un poco, la Biblia dice que toda la escritura es útil para nosotros. Cada uno de los versículos, capítulos, libros de la Biblia, cada uno de ellos tiene una finalidad y es formarnos más conforme a Cristo y es hacernos más parecido a Él. Y esta es una carta que está en la Biblia y necesitamos escucharla. Y lo segundo, aunque no somos pastores ni son todos pastores aquí, sí tenemos ciertos liderazgos y responsabilidades. ¿Me explico? Las mamás tienen su responsabilidad con los hijos, tienen responsabilidades laborales, los padres tienen responsabilidades como el sacerdote de la casa. De alguna forma somos pastores, de alguna manera, entre comillas, ¿no? En los espacios donde el Señor nos ha puesto. Entonces también esto tiene una relación con eso. Esta es una carta escrita por Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, a quien Pablo lo reclutó en el segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16. Y en ese capítulo nosotros vemos que se describe la llegada de Pablo y el inicio de esta segunda gira misionera, y recluta a Timoteo parte del ministerio, ¿no? Lo recluta para su equipo misionero. Timoteo es una persona muy distinta a Pablo, muy diferente. Pablo era un hombre muy resuelto, un hombre muy firme, sólido, aguantándose el aguijón en la carne que tenía y que soportaba ese dolor, esa dolencia. Y vemos en Timoteo una persona contraria a Pablo. Timoteo es una persona joven, muy tímido, muy retraído, muy enfermizo además. Tan enfermizo que Pablo le tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no tomes agua, porque ya saben, el agua no era potable en los días de Pablo. Mejor usa algo de vino, algo de jugo que no te dañe el estómago. Timoteo era muy débil y de apariencia muy débil. Entonces, eso es importante, familia. Tú no tienes por qué ser como Pablo, no tienes por qué ser como Edgardo, nosotros no tenemos por qué ser lo que otro es. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede servir al Señor y puede hacer la obra del Señor conforme el Señor les ponga a cada uno de ustedes, con sus propias debilidades, con sus propias personalidades. Dios usa a todo tipo de personas para la obra de Dios. No es necesario ser como, ¿no? Dios quiere que tú seas el que Dios quiere que seas. Y finalmente eso es lo que Dios va a usar. Entonces esta es una carta que está escrita en el 64 o 65 después de Cristo, una vez que Pablo sale de la prisión, y se dice que probablemente se escribe desde la región de Macedonia, y Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que pastoreara esa iglesia. Fíjate, ese detalle es importante porque en este momento que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Timoteo está siendo un pastor en una iglesia importante, en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Entonces vamos a leer los primeros versículos, vamos a ir viendo que el Señor nos tiene que hablar a nosotros. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, lo primero que vemos nosotros aquí es que a pesar de que Pablo y Timoteo tenían una relación muy cercana, porque eran muy cercanos, eran compañeros de milicia, eran hermanos en Cristo, pasaron tanto tiempo juntos que yo creo que muchos de esos tiempos lo pasaron conversando y conociéndose uno al otro. Pero si tú te das cuenta, Pablo no dice, yo soy tu amigo Timoteo, ¿no? Yo soy tu amigo, compadre, yo soy tu partner. No. Empieza un poco mencionándole a Timoteo que Pablo tiene una autoridad sobre la vida de Timoteo. Que si bien hay una relación cercana, una relación de amistad, tal vez por años, nunca
Timoteo debía ver a Pablo como una figura, así como ya yo puedo hacer contigo lo que quieras, sino que él necesitaba entender que Pablo tenía una autoridad dada por Dios sobre la vida de él. Y eso es súper importante, ¿no? Así yo sé que ustedes acá y nosotros como iglesia en general, una de las primeras cosas que me sorprendió de esta iglesia es ver que el pastor no se diferenciaba en la media, era difícil ubicarlo entre medio de la gente, porque normalmente vestía igual que la media de toda la gente, ¿no? Entonces tenían que decirme, mira, ese es el pastor de la iglesia, porque no se podía como identificar entre la gente, y eso está súper bien. Somos personas comunes y corrientes entre las ovejas. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que Dios ha levantado personas con la autoridad de Dios para poder pastorear nuestras vidas. Y Pablo fue un hombre que Dios usó para ese propósito. Sin embargo, antes que Pablo tuviera esa autoridad de Dios, fue necesario que Dios quebrantara a Pablo. Pablo, recuerden ustedes que era una persona que no tenía nada que ver con la iglesia, ¿se acuerdan? Iba caminando en una dirección completamente opuesta a Cristo. Era enemigo de Jesús. Él quería eliminar todos los cristianos de la tierra. Su celo era tan fuerte por las cosas de la ley de Dios que él quería eliminar de la faz de la tierra a Jesús y todos sus discípulos. Pero Dios tuvo que quebrantar su corazón, tuvo que enceguecer su vista, tuvo que quebrantarlo completamente para comenzar a trabajar en este hombre. Y lo llamó primero a ser su discípulo, a ser su hijo, y luego lo llamó para la obra del ministerio, para ser un apóstol, un enviado especial, como el último de los apóstoles, dice el mismo Pablo, ¿no? El que completa el número 12. Y es súper importante eso, porque entonces, para que una persona tenga la autoridad de Dios, familia, el Señor tiene que quebrantarnos primero. Tú no puedes tener la autoridad de Dios si Dios no te quebranta. Y nosotros pensamos, mientras más fuertes estamos es mejor, así funciona en el mundo, pero no funciona acá. En la iglesia, y de hecho la serie se llama Iglesia a la manera de Dios, porque vamos a ver en esta carta justamente cómo la iglesia debe conducirse, ¿no? Y cómo los líderes deben conducirse, cómo la gente debe conducirse, cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Finalmente la iglesia es de Cristo y nosotros no tenemos derecho a hacer las cosas a nuestra manera, porque es de Jesús. Y de la forma que Jesús quiere que lo hagamos las cosas, tenemos que hacerlas nosotros. Entonces, para que alguien tenga la autoridad de Dios es necesario quebrantarlo. Dios no se va a reflejar en tu vida y en la mía si Él no nos quebranta. Necesitamos mantenernos quebrantados por el Señor constantemente si nosotros realmente queremos ser más como Cristo. Y el quebrantamiento no es solo una vez, el quebrantamiento es siempre. Cada día debo quebrantar mi corazón. Cada día el Señor debe quebrantar tu corazón, debe quebrantar tu orgullo, porque el orgullo está presente todos los días en mi corazón, ¿o no? Claro que sí. Las personas que dicen, Señor, manténme humilde, están equivocados. Tenemos que ser quebrantados. Y cada día tienen que ser quebrantados si queremos ser como Jesús. Y Pablo tiene la autoridad porque Jesús lo quebrantó. Porque Jesús destrozó su religión, le pegó en los pies y lo hizo caer de rodillas y decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Y por eso Él tiene la autoridad. La autoridad de Dios no se compra en la farmacia, no se compra en un seminario de liderazgo. La autoridad de Dios viene única y exclusivamente cuando tú realmente conoces a Cristo de una manera tan real que tú sabes cuál es tu posición. Y tú eres quebrantado por Dios. Eso es súper importante. No somos más importantes que Cristo. Para nada. Pero Pablo le puede decir a Timoteo, yo ahora tengo la autoridad, pero yo tengo la autoridad porque fui quebrantado y estoy siendo quebrantado y sigo siendo quebrantado. Entonces, con esa autoridad que yo tengo, Timoteo, que tú eres mi verdadero hijo en la fe, y me encanta esa descripción que se hace de Timoteo, un verdadero hijo en la fe, porque eso nos muestra una relación paternal. Y les digo algo, esa relación se extraña en nuestros días. El Señor en Mateo 28 nos da la gran comisión, y muchas veces vemos la gran comisión como evangelismo. Y sí, tiene una parte evangelística,
Pero nunca te olvides de la parte más importante, tiene una parte de discipulado. Vayan y hagan discípulos. No simplemente que una persona agache su cabeza y reciba a Cristo en su corazón. Hacer discípulos significa que tú tomas la responsabilidad de no solo entregar el evangelio a quien tú tienes al lado, tu vecino, tu familiar que recibió a Cristo contigo, tienes también la responsabilidad de poder guiarla en este nuevo caminar, de tomarla y ser ejemplo para su vida. Entonces todos de alguna forma, familia, necesitamos una autoridad de Dios sobre nuestra vida. Todos necesitamos un Pablo que pueda enseñarnos, que pueda guiarnos. Mira, este es el camino, pero no solo con la enseñanza de labios, sino con su vida práctica. Pero también todos necesitamos ser Timoteos. Necesitamos tener ese corazón enseñable, ese corazón humilde para recibir la enseñanza de Timoteo. Entonces, me gusta esto porque Pablo puede confiar tanto en Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Y de hecho Pablo en Filipenses 2, 19 al 21 le dice, no tengo a nadie que tenga el mismo sentir que Timoteo. Teniendo tanta gente Pablo alrededor, solamente podía confiar en Timoteo. Así que Timoteo era un hombre confiable. Mi pregunta es, ¿somos confiables? Si Dios llama a un hombre y ese hombre nos pide hacer algo, ¿somos confiables para esa persona, para ese pastor? ¿Somos confiables? ¿Somos enseñables como Timoteo? ¿Somos confiables? ¿Podemos confiar? La gente nos puede confiar una responsabilidad en el liderazgo o en Cristo a nosotros. Importante. Timoteo sí lo era. Y era un hijo en la fe, un hijo real, un hijo verdadero en la fe. Necesitamos ese corazón de Timoteo, un corazón súper enseñable, súper dócil, un corazón que pueda oír a un padre espiritual y no trabaje para su propia agenda. Hoy día está lleno de personas que quieren levantar sus propias agendas. Si hay algo que yo he visto en este ministerio, es que nosotros seguimos la agenda del Espíritu Santo. Y ya saben, estuve en Estados Unidos 2 semanas y pude ver en carne propia lo que Dios ha hecho en este ministerio en todos estos años. Escuché y vi historias tremendas de lo que Dios ha hecho. Nos daba risa porque una noche salimos por ahí para variar a comer y chatarra, no otra cosa. Y estábamos rodeados de un ex pandillero y por otro lado un ex drogadicto a nuestro lado, comiendo. Ambos trabajando en el ministerio para el Señor, ambos eran incluso, algunos eran como de pandillas rivales que se entregaron a Cristo en la iglesia. Y hoy estaban sirviendo en el ministerio. O sea, no podemos nosotros, familia, tener nuestra propia agenda. Timoteo no tenía su propia agenda. Él no quería el lugar de Pablo. No andaba buscando acerrucharle el piso a Pablo, ser como Pablo. Lo que él quería hacer era servir al hombre que Dios había puesto bajo él. Lo que él quería hacer era respetar al hombre que Dios puso bajo su cuidado y atención. Vemos en Timoteo un hombre con un corazón hacia la agenda de Dios, hacia la agenda que Dios tenía y que claramente podía observar en Pablo un hombre que quería hacer la agenda de Dios. Así que no podemos tener nuestra propia agenda. Necesitamos tener la agenda de Dios. Y Dios ha levantado pastores para darles y mostrarles una visión respecto a esto es. Esta es la agenda. Y nosotros necesitamos ir detrás y seguir la agenda del Espíritu Santo, seguir la agenda de Dios. Es tremendo este hombre Timoteo. Y si tú te fijas, dice, verdadero hijo en la fe. Y ahora, siempre las cartas de Pablo dicen gracia y paz, ¿se acuerdan? Pero ahora hay 3 palabras. Gracia, misericordia y paz de Dios. Y te fijas que solamente en las cartas pastorales está este saludo. En todas las demás dice gracia y paz. Ahora dice gracia, misericordia y paz. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido al llamado al ministerio solo
por la misericordia de Dios. Porque fuimos salvos por la gracia y tenemos paz con Dios porque somos salvos por la gracia. Pero además hay un elemento que Dios ha incorporado en quienes ha llamado al pastorado. Y es que ha sido por su misericordia nada más. Y nosotros hemos experimentado esa misericordia. Yo no quería estar aquí, yo no quería ser pastor, yo no quería hacer nada. De hecho, cada domingo lucho y digo, Señor, bueno, si hay alguien más. Pero el Señor me tiene aquí y ha sido por su misericordia simplemente. No hay nada más. Entonces necesitamos entender que si somos llamados, solamente hemos sido llamados por la gracia y la misericordia del Señor. No es por nuestras cualidades, capacidades, algo que haya impactado Dios de nosotros, sino que simplemente su amor y misericordia es tan grande para contigo, para conmigo, que Dios nos ha llamado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la instrucción primera que Dios le da a Timoteo? Veamos el verso 3. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos, que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, los que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar o hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Interesante. Esta carta vamos a ver mucha instrucción. Aquí no hay así como dobles interpretaciones. Pablo le dice, Timoteo, haz esto. Te ruego que hagas esto. Cumple con esto. Haz esto, esto. Y eso es importante, ¿no? Hay instrucciones que Timoteo tiene que recibir y las tiene que ejecutar. Y fíjense que la primera instrucción, al parecer, Timoteo estaba medio temeroso y quería huir de la iglesia de Éfeso. Yo creo que se encontró un día frente a la iglesia de Éfeso y empezó a ver a toda la gente y dijo, ¿qué hago aquí? Yo me quiero ir. Y pasa. Nosotros hace unos años atrás queríamos renunciar al ministerio. No veíamos gente. Decíamos, el Señor no nos llamó. Testigo aquí mi familia. Un día juntamos los 4 o 5 que habían y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no somos para esto. Parece que el Señor no nos llamó. Busquen una iglesia, oren por eso y háganlo. Lo interesante es que al domingo siguiente no llegaron 5, llegaron un poquito más. Y así fue el tema, creciendo, ¿no? Entonces, llega ese momento en que nosotros queremos arrancar. Y no solo del ministerio, de muchas cosas, ¿no? Queremos arrancar de nuestro actual estado, por ejemplo. Tengo una enfermedad, no quisiera tenerla, ¿verdad? Tenemos un trauma de niño, tenemos un montón de cosas y quisiéramos arrancar de esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos problemas y quisiéramos que no estuvieran, quisiéramos como irnos de ahí. Pero ¿sabes qué? Pablo le dice a Timoteo, mira, quédate allí. O sea, tú quieres arrancar, tú quieres huir, piensas que tienes que arrancar porque hay muchos problemas, pero Timoteo, no arranques de los problemas. Y el gran problema que nosotros tenemos, familia, es que nosotros pensamos que arrancando de los problemas se va a solucionar los problemas. Y esa es la gran mentira y engaño que Satanás hace en nuestras vidas. Nos hace creer que huyendo de los problemas se van a solucionar y no se van a solucionar. Tú vas a ir, tú puedes darte un viaje de un mes a Cancún para solucionar tus problemas y te aseguro que a la vuelta tus problemas van a estar en la misma parte donde tú los dejaste. Porque no se solucionan los problemas huyendo de ellos. Pablo le dice a Timoteo, no arranques, Timoteo. Dios te llamó a algo ahí. Tú eres el pastor de ahí. Timoteo estaba como ese pastor que no quería ir a la iglesia el domingo. La mamá le dijo, ya tienes que ir porque eres el pastor. No te queda de otra. Y es fuerte eso porque no se han puesto a pensar que a veces los pastores no tenemos deseos de ir o de venir. A veces no. Quisiéramos quedarnos en casa. Pero Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado a enfrentar lo que tenemos que enfrentar.
Y sabes que Dios te ha llamado a ti a enfrentar lo que estás pasando y lo que tienes que enfrentar. Y te pide una segunda cosa, porque Pablo le pide algo específico a Timoteo. Quédate, y no solo quédate, no te quedes marcando el paso. Quédate y enfrenta a los falsos maestros que están enseñando mentiras en la iglesia. O sea, no solo quédate, sino haz lo que tú tienes que hacer. Haz tu parte. No huyas, quédate, pero además haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo? Pastorear. Y eso significaba enfrentar a personas que estaban enseñando falsas doctrinas, llevando a la gente a un legalismo muerto. Había gente que estaba enseñando que la salvación estaba bien, que bien que hayas creído en Jesucristo, pero que necesitaba seguir la ley de Dios. Que necesitabas circuncidarte, por ejemplo, que necesitabas guardar la ley de Moisés, entonces ahí ya se completaba el círculo, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer Timoteo era enfrentar a estas personas, enfrentar a la gente falsa y mandarles que no enseñen esas cosas. Esa era la orden. No es fácil, ¿no? Porque Timoteo era joven, porque era tímido, por todas las cualidades que él tenía, pero él tenía que enfrentar a esta gente, que normalmente eran mayores y muy letrados, ¿no? De mucho conocimiento, pero Timoteo tenía la autoridad de Dios y tenía que enfrentarlos. Familia, a veces vamos a tener que hacer eso, a veces vamos a tener que confrontar, a veces vamos a tener que hablar en beneficio de la obra de Dios, para que la obra de Dios y la doctrina que es tan importante no se cambie. Y aquí hay un detalle importante, familia. Este es otro punto importante para el día de hoy. La doctrina sí importa. La doctrina de una iglesia no es un detalle. Y la doctrina es importante y lo que creo es importante porque finalmente lo que yo creo me va a traer una práctica, en la práctica se va a ver reflejado lo que creo. Entonces, si yo tengo una creencia falsa, eso va a afectar mi fe, porque mi fe va a ser falsa. Un credo falso va a hacer que mi fe sea falsa. Y si mi fe es falsa, entonces mi práctica va a ser falsa también. El gran problema que había aquí era doctrinal. Entonces, una sana doctrina conlleva a una sana fe y una sana fe conlleva a una sana práctica. Así es que lo que creo es importante porque va a determinar cómo vivo. La doctrina en una iglesia no es un detalle, es fundamental. ¿Y qué doctrina es la que está defendiendo Pablo? ¿Cuál es la doctrina que Pablo defiende? Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Todas las enseñanzas que Jesús les dio a ellos. Pero las enseñanzas que Jesús les dio a ellos no fue solamente una clase. Jesús no tomó a los discípulos y le dijo, a ver, vengan a la sala a las 9 de la mañana y vamos a hacer una clase. Jesús vivió con ellos. Jesús estuvo con ellos. Jesús los hizo pasar por la tormenta. Jesús los hizo ver endemoniados. Los hizo fracasar. Esa es la doctrina de Jesús. De esa forma enseñó Jesús. Práctica. Era su autoridad, pero en la práctica. Y esa es la doctrina que se está enseñando, y esa es la doctrina que Timoteo debía guardar. Entonces, la doctrina sí importa. Lo que se enseña sí importa. Y es fundamental para tu crecimiento espiritual. Ahora, puede darse otra cosa, ¿no? Que por ejemplo tengas una doctrina correcta,
Pero la doctrina correcta tampoco te asegura que tú andes correctamente. Si lo que creo no me hace más parecido a Jesús, ojo con eso. Ojo con eso. Yo he conocido mucha gente. Oh, yo creo esto y tengo estos puntos y mira, y excelente, se pasea por la teología bíblica, pero sus vidas no reflejan el carácter de Jesús. Finalmente, si yo creo lo correcto, pero si mi vida no refleja el carácter de Jesús, hay una disociación entre lo que creo y lo que soy. Lo doctrinal es importante, pero lo doctrinal debe cambiar mi corazón. La doctrina debe transformar mi vida. La doctrina debe hacerme más parecido a Cristo. El Señor le dijo, Pedro me ama, ¿se acuerdan? 3 veces. Jesús quería preparar el corazón pastoral de Pedro. Y empieza a rebajar la palabra que usa para amor. Empieza con ágape, con el amor de Dios, y empieza a bajar, a descender, hasta llegar al amor filial, al amor de hermano solamente. Pedro tiene que reconocer, Señor, tú lo sabes todo. Se entristeció Pedro. Pero Pedro empezaba a tener un corazón pastoral ya. Entendía que él tenía que apacentar a las ovejas, no golpearlas. Y esto es súper importante, familia. La autoridad no se debe confundir con autoritarismo. ¿Entiendes eso? Hay personas que tenemos la autoridad de Dios, que Dios nos ha dado su autoridad, pero eso no nos hace mejores ni tampoco para abusar de la autoridad. Debemos guardar mucho cómo usamos también la autoridad. Debemos usarla con el ejemplo. Debemos usarla con el ejemplo de Cristo. Pero entonces Timoteo tenía que hacer eso. Tenía que enfrentar. Tenía que decir que pudieran parar de enseñar esas cosas. Tenía que decirles, ¿saben qué? Si ustedes no paran de enseñar, se tienen que ir de aquí. Uy, eso es fuerte. Pero la iglesia, ¿sabe lo que dice Primera de Timoteo 3, 14, 15, que es la iglesia? Léalo conmigo. Mira lo que es la iglesia. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Estas cosas... Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que la mentira esté entre nosotros? No podemos permitir que la mentira sea enseñada desde un púlpito, ni de entre ustedes. Y el primero que va a hablar, si uno puede observar esas mentiras, voy a ser yo. Porque es un deber. Es un deber. Por mucho tiempo quiso entrar el calvinismo a nuestras iglesias y nos mantuvimos firmes. No vamos a dejar entrar el calvinismo. Porque no trae buena práctica, porque no es una teología bíblica. Y vamos a seguir cerrando puertas a doctrinas que nosotros no vamos a dejar entrar, porque no está en la Biblia. Y la iglesia, desgraciadamente, a través de la historia, ¿sabe lo que ha pasado? Las librerías son un buen reflejo de lo que la iglesia ha sido. Cuando tú ves una librería en los años 80, todas las librerías cristianas estaban llenas de prosperidad. Libros de decreta, declara, prosperidad sobre tu casa, prosperidad sobre tu vida, todo giraba en torno a la prosperidad. Se acabó la moda. Ahora anda una librería cristiana, todo es teología reformada, y pareciera que no existiera nada más en el mundo. Es el vaivén propio de las iglesias sin fundamento. Es el vaivén propio de una iglesia que no ha ido a la Biblia y a la Escritura. Por eso es como es. Y tal vez son tus vaivenes propios que no te han hecho firme en Cristo. Necesitas creer la Biblia. Necesitas aferrarte a la Biblia. Necesitas tener una sana doctrina, pero también necesitas tener una sana práctica.
Es súper importante. No todo lugar donde tienen una Biblia enfrente y la leen son creyentes. Son cristianos. No todos. Tienes que tener cuidado. Lo que crees es importante. Entonces, mira lo que dice el 5. Un poco Pablo ahora contrasta lo que él ha enseñado con lo que enseñan los falsos maestros. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo dice, mira, nosotros enseñamos, nuestro propósito es el amor nacido de un corazón. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros somos nacidos de nuevo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu. En amor hemos nacido de nuevo. Y eso es súper importante. Pero dice el verso 6, pues algunos desviándose de estas cosas, ¿ves? Se apartaron de Cristo, se apartaron de la gracia de Dios hacia una vana palabrería. Desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Luego el 7, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjate, estas personas abandonaron a Jesús, abandonaron a Cristo, ¿y cuál era la finalidad de ellos? Es la finalidad de muchos hoy que están en el ministerio. Quieren ser maestros de la ley, quieren tener reconocimiento y están en el ministerio para que los aplaudan, para que digan, mira el pastor, mira el apóstol, el salmista, el no sé cuánto. Ya no hay títulos ya que se puedan poner, porque ellos quieren estar arriba, sobre la gente y manipular a las personas. Quieren esas posiciones para abusar del rebaño. Pero Dios nos dice que nosotros somos llamados a ser siervos. Y el pastor es el primer siervo. La pirámide de poder es invertida en el cristianismo. Los siervos estamos abajo. Los pastores, los líderes, estamos debajo. Estamos para servir, no para ser servidos. Porque ese ejemplo nos dejó Jesús, ¿no? Él vino no para servir, no para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45, y dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo de la iglesia debe ser un liderazgo de servicio. Pero esta gente, su finalidad es ser un maestro. Y ese es el gran problema. Hacerse un maestro sin haber sido llamado por Dios. Tener un título, un nombre, una posición, sin haber sido llamado por Dios. Entonces, por eso dice que se van a vana palabrería. ¿Sabes qué? Cuando tú tengas un hermano que habla mucho, y habla de la Biblia, y habla, mejor corta. En la mucha palabra nos falta pecado. Yo prefiero a alguien muy silencioso, tras bambalinas, pero que en su vida puedo ver el carácter de Jesús. Eso es lo importante. Pero esta gente iba a las genealogías, a palabrerías, cosas que ni siquiera entienden, y lo más tremendo es que hacían declaraciones categóricas. O sea, esta es la verdad y nadie más la tiene. Ojo con eso. Ojo con eso. Cuando alguien te diga eso, no, esta es la verdad y nada más que la verdad. Y si tú vas a otro lado, están todos equivocados. Ojo con eso. Ojo con eso. Ahora, estas personas usaban la ley, pero la usaban mal. La usaban mal. Mira lo que dice el verso 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay dos formas de usar la ley: legítimamente e ilegítimamente. ¿Cómo es usarla legítimamente? Versículo 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos,
para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es en contra o contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del bendito que me ha sido encomendado. De Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces, la forma de usar la ley legítimamente es usarla para mostrarnos que somos pecadores. Ese es el uso legítimo de la ley. Ese es el propósito de la ley. Mostrarnos que tú y yo estamos en pecado. Conocimos el pecado porque está escrito en la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice el primer mandamiento? El primero. Amarás al Señor tu Dios con, así nomás, con todo tu corazón. Yo les pregunto, todos los días nos despertamos y decimos, Señor, te amo. ¿Amamos a Dios así? O sea, ¿para qué seguimos con el resto, cierto? Si el primer mandamiento ya es suficiente para reconocer que hay días en que no lo hacemos. Entonces la ley no se puede usar como instrumento de salvación porque no lo es. Eso es usar la ley ilegítimamente. Pero usar la ley legítimamente es usarla para mostrarnos que estamos en condenación. Y que como estamos en condenación necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos de alguien que pagara por nosotros. Y esa persona que pagó por nosotros fue Jesús, que llevó tus pecados y los míos y los clavó en la cruz del Calvario. Entonces ahora, todo el que cree por la fe en Él es salvo. Es simple, es sencillo, pero es así. Pero estos maestros no estaban usando la ley como medio de darnos a conocer nuestra condición, sino que lo estaban usando como una manera de salvación. Y nunca vas a poder ser salvo ni ser justificado por medio de la ley. Porque toda la lista que nosotros vemos ahí, todas esas listas nosotros las hemos violado. Nosotros hemos violado la ley una y otra y otra y otra vez. Pero Dios, gracias por Jesucristo, porque Él nos libró de eso. Por favor, quiero que leamos Gálatas 3 para ir terminando. Versículos 24 y 25. Gálatas 3. Gálatas 3, 24 y 25. Dice lo siguiente. Vamos a leer del 23 al 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, o sea, ya no necesitamos la ley, excepto para hacernos entender que la hemos violado. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y me encanta el 28 y el 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Hombre y mujer, la misma cosa para Dios. Porque todos son uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, la ley se está usando mal. Estas personas, pobrecitos, la gente, estaban diciendo, ustedes tienen que cumplir la ley. Ustedes tienen que hacer todas estas ceremonias. Y ponían el peso sobre esta gente. Y Pablo tiene que decirle a Timoteo, Timoteo, no lo permitas. Enfréntalos. Enfréntalos. No arranques. Y enfréntalos. Familia, ¿hay algo de lo que estás arrancando hoy?
Hay algo de lo que tú estás huyendo. No quieres enfrentarlo. Hay algo de lo que estás arrancando, que tienes miedo de pasar por alguna situación, o estás en una situación de la cual no quisieras estar y quisieras arrancar. ¿Sabes qué? Dios te dice, quédate, enfréntalo. Quédate, enfréntalo. Dios te dice, no tienes que huir. No solo quédate, sino que haz lo que tienes que hacer. Haz lo que yo te mandé a hacer. El huir nada te va a solucionar. Nada. Dios quiere que tú enfrentes las situaciones. Dios quiere que tú confrontes las situaciones y hagas lo que Dios te ha pedido hacer. El huir de tu trabajo, el huir de un mal ambiente laboral, el huir de las cosas, no te va a traer las soluciones que tú esperas. La solución es que tú te quedes donde Dios te tiene y hagas lo que Dios te ha mandado a hacer, con autoridad de Él. No huyas. No huyas. Dios te quiere allí donde te ha dejado. Pero Dios quiere que tomes las decisiones correctas y que hagas su voluntad. Que hagas lo que Él te ha mandado hacer y te está ordenando hacer. Vamos a orar, familia. Gracias.